Em, la verdad que este capítulo, este pasaje que acabamos de leer, el capítulo que el apóstol Pedro aquí nos está enseñando acerca de los falsos maestros. Y la verdad que en este último tiempo la iglesia de Jesucristo está atestada, está minada de falsos profetas y falsos maestros, falsos apóstoles. Estamos viendo que en este último tiempo se está levantando una generación erradísima en cuanto a la doctrina bíblica. Estamos viendo que se está levantando una iglesia que está creciendo a un ritmo muy acelerado, pero de una forma muy errada. Vemos que esta clase de falsos maestros mueven multitudes muy grandes. Caso de Benihín, caso de Cash Luna, gente que es llevada por doctrinas, por diversas doctrinas que son huecas, que son filosofías humanas, que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Vemos que estos falsos maestros acarrean muchísima cantidad de gente, va muchísima cantidad tras estos falsos apóstoles y maestros, y vemos que tristemente la misma cantidad que sigue a estas personas es el nivel de ignorancia que hay dentro de la iglesia. Hoy tenemos una iglesia raquítica que está moribunda en cuanto a lo espiritual. Estamos viendo la iglesia, creo que la iglesia más carnal de los últimos tiempos, desde antes de Cristo y después de Cristo. Creo que estamos viviendo la iglesia más carnal que, que hemos visto en los relatos bíblicos. Estos falsos maestros eh, llevan en pos de sí a una gran multitud, buscando el anhelo de su corazón, buscando los deseos de este mundo. Así que es hora de ponernos serios en este asunto, a cada predicador, a cada pastor que ama la obra del Señor, que ama al Señor Jesucristo. Debemos ponernos serios y confrontar a estos sinvergüenzas, a esta gente que se levanta en nombre de Dios y que tuerce las escrituras y que dejan incluso en estado de mucha pobreza a mucha gente que se, eh, se aprovechan de la necesidad de la gente, se aprovechan de un estado vulnerable de la gente, que piden pactos, que piden ofrendas especiales, que piden diezmos, que piden primicias, todo en un contexto, todo sacado de contexto, perdón. Pero la gente, en su enorme ignorancia, que es muy evidente, que han dejado la escritura, porque no hace falta ser maestro de escuela bíblica, no hace falta ser teólogo para poder discernir a través de las escrituras que estas personas son falsos maestros y falsos profetas. Pero ¿por qué hay tanta cantidad de gente que hoy sigue este tipo de líderes? Porque el nivel de la iglesia ha bajado muchísimo, porque la ignorancia de la iglesia es muy grande. ¿Por qué se levantan esta clase de líderes? Porque también tenemos que llamarnos a la reflexión, se tienen que llamar a la reflexión a aquellos hombres que tienen el deseo de pastorado, que se tienen que preparar. Hoy estamos llenos de maestros amontonados, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos y concupiscencias, pero que eh, no se preparan. Son personas que van tras un Dios
que está formado por su propia mente. Son personas que dentro de su propia teología, dentro de su propia filosofía, crean a un Dios y guían a la gente hacia esa imagen, entre comillas, de un Dios que no existe. Entonces debemos ponernos serios en este tema, en este asunto, y poder decir basta, a través de la palabra de Dios, poder empezar a transmitirle a la gente los valores bíblicos, poder empezar a transmitirle a la gente los requisitos que un obrero del Señor tiene que tener para poder ser llamado pastor, maestro, evangelista, obrero, lo que fuere. Pero la gran falencia que hoy estamos viendo de la iglesia es que los pastores no se preparan. Son personas que pueden llegar a tener testimonio hermoso de que Dios los salvó de la droga, de que Dios los sacó de la extrema pobreza, de que Dios los salvó de tremenda sanidad, y después sienten ese peso por las personas, sienten el peso, el llamado del pastorado, pero no se preparan. Son personas que algunos no tienen el primario, otros no tienen el secundario y se quedan allí. No se preparan intelectualmente, entonces su conocimiento contextual de la Biblia es muy crítico, es muy flaco, muy raquítico. Así que en este tiempo tenemos que ponernos serios en este asunto y poder confrontar, como dice el apóstol Judas en su carta, fervientemente, que podamos presentar defensa del Evangelio. Hecha esta introducción, vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos deja una guía, una característica que tienen estos hombres. Y la característica número 1 es que introducirán herejías. ¿Qué es una herejía? Es una palabra, es una verdad manipulada, es una verdad de la Biblia cambiada, manipulada. Es una doctrina bíblica manipulada por el hombre y cambiada a favor del hombre. Es una herejía, no es una verdad pura de parte de Dios. Vemos otra cualidad que dice: negarán la eficacia del Señor. Y vemos que en esta doctrina de pactos, esta doctrina de semilla de siembra, vemos cómo se niega la eficacia del Señor cuando dicen: si querés que tu matrimonio se restaure, si querés que tu hijo salga de la droga, si querés que Dios te sane, trae un pacto, trae una semilla. Están negando la eficacia de la cruz de Cristo, están negando la eficacia del Señor, porque necesitan, aparte del sacrificio de Cristo, necesitan un esfuerzo o una obra humana, cuando el sacrificio de Cristo es perfecto, cuando el sacrificio de Cristo suplió toda la justicia de Dios y a su vez nos alcanzó para cubrir todas nuestras necesidades, todas. Otra de las características es que muchos tristemente seguirán a estas personas, muchos. Y como dijimos antes, la cantidad de gente que sigue a estas personas es el nivel de ignorancia que está pasando la iglesia. Y la iglesia está en tremenda ignorancia porque sus líderes son ignorantes, porque sus líderes están ignorando el Dios de la Biblia. Y a estas personas perversas, a estos líderes que manipulan la escritura para poder hacer
tesoros aquí en la tierra para adquirir ganancias de la gente, prefieren tener a la gente, a la iglesia, la quieren tener sin conocimiento, la quieren tener en ignorancia para poder persuadirlas y manipularlas para que puedan sacar para sus propios deleites, y esto no es bíblico de ninguna manera. La Escritura dice que el que milita en las cosas del Señor, el que quiere agradarle al Señor, que no se enrede en las cosas del mundo. Cada vez se está haciendo más populares que los pseudoapóstoles autodenominados, como Guillermo Maldonado, tengan jets privados. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede caber en el corazón de un cristiano cosa semejante? ¿Cómo puede ser que tengan mansiones? ¿Cómo puede ser que tengan templos lujosos? Y en esa misma cuadra hay gente padeciendo necesidad. ¿Cómo puede ser que hoy nos encontremos con iglesias, con pantallas gigantes llenas de luces, llenas de lujo? Y a 200 metros de la iglesia hay personas que están padeciendo necesidad. Esto es una blasfemia contra Dios y una afrenta al Espíritu Santo. Pero esto es lo que la Biblia nos advierte. Y porque los líderes de la iglesia pretenden tener al pueblo de Dios en ignorancia para que no vean estas cosas. Amados, yo les aliento a que puedan alimentarse de la palabra. Repasemos las características que veníamos hablando. Van a introducir herejías, van a negar la eficacia de Cristo, muchos lo seguirán y por causa de ellos el camino de la verdad va a ser blasfemado. Hemos visto en tantos lugares, cada vez que preguntamos qué opinas de la iglesia, nos llueven tristemente frases despectivas, porque los líderes están mostrando esa cara. El camino de Dios está siendo blasfemado, la gloria de Dios está siendo blasfemada, la esposa de Dios, la iglesia, está siendo blasfemada por gente perversa, por gente mundana y carnal que está al frente de la iglesia. Y estamos dando esta imagen al mundo. Es tiempo de que nos pongamos serios en este asunto y que podamos darle a la iglesia el buen pasto, el buen maná, el maná que desciende del cielo, es la palabra del Señor. Que podamos sinceramente hacer que la iglesia crezca a la medida y a la estatura de Jesucristo. Sacar al pueblo de la ignorancia, dejar que el pueblo pueda crecer, que los líderes de una buena vez por todas puedan dejar su glotonería, puedan dejar su apetito carnal y que podamos poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que podamos empezar a poner nuestra vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Amados hermanos, estas son las características que tienen los falsos maestros y los falsos profetas. Verso 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esto es porque el profeta en aquel tiempo, un rey, le había dado dinero para maldecir a Israel. Y Dios no se lo permitió. Pero esto está pasando. Los pseudoprofetas que se levantan para predicar y para profetizar por dinero. Amados hermanos, este capítulo termina diciendo, pero les acontecerá lo que dice el verdadero proverbio. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cieno. Esta gente no ha nacido de nuevo, esta gente no ha sido regenerada. Por eso sigue buscando las cosas de este mundo. Amados, presentemos nuestros cuerpos y nuestra vida como olor fragante a Dios y hagamos su obra, que es predicar el Evangelio a toda criatura con temor y temblor. Buenas tardes, amigos, y que Dios les bendiga.